Hola Element, bienvenido a otro episodio del Mapa del Yoga, capítulo ya 39. En esta ocasión vamos a intentar responder una pregunta. ¿Cuánto debe durar una asana? ¿Cuánto tiempo tiene que durar una postura? Aunque parece una pregunta simple, fíjate que nos va a dar para todo un episodio de podcast o quizás incluso hasta más de uno. Vamos a comenzar y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Entonces te planteo la siguiente hoja de ruta. Para abordarlo, si te parece, vamos a intentar introducir el concepto de asana y la importancia que tiene la duración. Y luego vamos a abordar varios enfoques. Un enfoque tradicional, enfoque moderno, vamos a ver de un enfoque de la fisiología, desde la psicología. Vamos a ver un montón de formas de entender el asana. Más allá de eso, vamos a ver qué tipo de asana y en función de la tipología, la duración idónea, objetivos de las asanas, según el objetivo también la duración idónea, y luego vamos a abordar un capítulo para mí muy interesante, que es la parte de prevención de lesiones, que normalmente esto tiene una asociación a la duración del asana muy importante. Y en última instancia te propongo sacar juntos unas conclusiones de todo lo que vamos a ir hablando, ¿vale? Entonces, para empezar, definamos asana. Asana, término sánscrito que significa asiento. Nosotros lo traducimos como las posturas. Las posturas, ya sabemos que aunque se pueda hablar de postura desde la antigüedad, de alguna manera son ya desde los siglos XV y un poco más hacia adelante donde las asanas empiezan a tener un desarrollo mayor. Las anotaciones o lo que se habla de asana con anterioridad, bueno, es un poquito más vago que toda la información que manejamos hoy en día sobre el asana. Y de ahí, sin perdernos mucho, la duración o la importancia de la duración es clave. ¿Por qué? Porque la duración va a abrirnos un horizonte muy rico en cuanto a la comprensión correcta del asana. Vamos a ir viendo este desgrane de la siguiente manera. Si yo te propusiera un enfoque tradicional para entender la duración del asana, me encantaría empezar por nombrarte rápido, pinceladas que ya seguramente conoce, los Yoga Sutras como texto que tenemos ahí desde varios siglos antes de Cristo, 2, 3 aproximadamente. En los Yoga Sutras se habla más de la calidad que del tiempo, pero sí hay un sutra que aplicamos mucho y es recurrente, que es el de Stira Sutka Asanam, que es la postura, el equilibrio entre la tensión que manejas y el arte de saber soltar, tienen que estar presentes. Si tú te fijas en el Hatha Yoga Pradipika, ya en el siglo XV, también vuelven a hablar sobre la postura como elemento estable. La postura debe ser estable. Entonces, esos preceptos para nosotros son muy importantes para poder entender desde dónde partimos en el yoga, desde ese enfoque tradicional. El enfoque moderno, sin embargo, hace ya distinciones para abordar el tema de la duración. Y desde ahí yo me quiero quedar hoy con 4 corrientes. Uno que sería el Hatha Yoga en general, que es la parte que tiene que ver ya con la ejecución de asanas, con toda la parte física o psicofísica, digámoslo así. Y dentro del Hatha Yoga tenemos en ese saco un Hatha Yoga clásico, un Ashtanga Yoga, un Yin Yoga y un Iyengar. ¿Por qué me paro en ello? Por lo siguiente, porque según estas tradiciones ellos ya marcan una duración idónea para el asana. Si tú te fijas en la Ashtanga Yoga, su tradición son sesiones de asanas cerradas, divididas en primera, segunda, tercera y cuarta serie, que son normalmente las que se enseñan. Se aprenden en largos periodos de tiempo, más o menos unos 12 años si quisieras aprenderlas todas. Y el Ashtanga te marca 5 respiraciones por asana. Normalmente hay algunos matices. Por ejemplo, el Iyengar, que se ayuda de soporte, mantiene las asanas bastante más tiempo y de alguna manera los soportes también te dan la posibilidad de mantener la estabilidad, lo que antes decíamos en el yoga tradicional. Luego, el Yin Yoga es otra aportación en donde su característica son posturas restaurativas que no tienen demasiado compromiso a nivel de musculatura o de articulaciones y se pueden mantener largos periodos de tiempo.
Y luego tenemos el Hatha Yoga clásico, que de alguna manera puede variar desde los 30 segundos a los varios minutos. Entonces la Ashtanga 5 respiraciones, la parte de Yin de 2 a 7 minutos y la de Iyengar, pues según los soportes, pues puede mantenerse también bastante tiempo. Luego, para abordar cuál es la duración, entender bien el asana, hay un enfoque personal. En el enfoque personal deberíamos tener en cuenta lo siguiente: si somos principiantes, si somos estudiantes de nivel avanzado o si somos estudiantes intermedios. Si fuéramos principiantes, lo ideal es que las posiciones oscilen entre los 10 y los 30 segundos. ¿Por qué aparentemente tan poco tiempo? Pues uno necesita gradualmente adaptar su cuerpo y así poder ir aumentando la duración hasta que siempre podamos mantener la máxima de sentirnos relativamente cómodos. Cuando ya un estudiante entra en una fase intermedia, la duración puede subir entre los 30 segundos y un minuto. Estas duraciones que te voy a ir hablando constantemente son referencias, no hay una respuesta unánime como vas a ver y va a depender mucho de estos enfoques que estamos viendo. Entonces, claro, el enfoque de un estudiante intermedio es cuando realmente profundiza y entra en la respiración y en el alineamiento. De ahí a que las posturas lleven más tiempo el mantenerla. Cuando hablamos de posiciones avanzadas, aquí realmente lo que buscamos es una exploración mucho más profunda del asana, por eso ya va a tiempos más largos. Entonces el asana te lleva a estados profundos también en la meditación y una estabilidad interna, y eso lo necesitas hacer, pues claro, con lo mismo, con una duración mucho mayor. Luego hay que tener en cuenta otro factor interesante, otro enfoque, que es el enfoque del corto, del medio y del largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hablamos del corto plazo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de duraciones que llegan hasta los 30 segundos. Entonces, este tipo de plazo corto en duración se usa mayormente para hacer buenos calentamientos y series dinámicas. Entonces, esto repercute en unos beneficios específicos que son la activación muscular, por un lado, el aumento del flujo sanguíneo por otro y la oxigenación muscular por otro. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a plazo ya medio, hay que tener en cuenta que eso querría decir entre los 30 segundos y los 2 minutos, el uso que se le suele dar es ideal para ya el mejoramiento de la condición física en general. Y hay que tener en cuenta que pasa lo mismo, los beneficios ya cambian. En estas duraciones se produce ya fortalecimiento muscular, no solo activación. Se mejoran los conceptos de flexibilidad y equilibrio, cosa que no sucede cuando las duraciones son muy cortas. Y de alguna manera tiene un reflejo más somático en las reducciones de estrés, que hoy en día están muy de moda. ¿Y qué pasaría si habláramos de la duración en el largo plazo? Lo mismo, son ya más de 2 minutos. El uso es que es el adecuado para prácticas que tienen un componente restaurativo, un componente meditativo mayor. Y lo mismo, para no perder el guión, vamos a intentar describirle una serie de beneficios, que es que este tipo de larga duración genera profunda relajación en los músculos, trabaja los tejidos de otra manera, lo que son los paquetes faciales, esas membranas, esas películas que rodean los grupos musculares y el tejido conectivo. Claro, esto cuando trabajamos en largo plazo te permite de alguna manera escuchar mejor la voz de la conexión entre el cuerpo y la mente. Entonces, si te fijas, el plazo tiene una importancia también vital. Si quisiéramos darle otro enfoque, aquí yo quiero hacerte una distinción en lo que podría ser la fisiología del asana y la psicología del asana. Pero en vez de llamarla así, permíteme hacerlo de otra manera, hablar de fisiología del estiramiento y de psicología del estiramiento, ¿vale? Entonces, en términos de fisiología del estiramiento, habría que tener en cuenta que realmente es la preparación y el desarrollo mecánico del movimiento, el encuentro del asana. Y sin embargo, cuando hablamos de psicología del estiramiento, aquí entramos muy profundamente en una serie de conceptos. Cuando hablamos de psicología del estiramiento, hoy en día hay que tener en cuenta que desde el enfoque tradicional, esta información que te voy a compartir no sería muy relevante.
pero desde un enfoque mucho más moderno, apoyándonos en todas las disciplinas colaterales que puedes encontrar en el uso de la ciencia del deporte, la neurociencia, etcétera, etcétera, hacen que estos conceptos que vamos a manejar ahora marquen una diferencia muy importante y enriquezca el universo del asana. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, de alguna manera, pudiéramos hablar de que en el cuerpo, cuando hablamos de psicología, hay de alguna manera receptores. Son receptores que permiten recoger las sensaciones que se producen cuando nos sometemos a una asana y los músculos se contraen o se estiran. Y para ello, en psicología del estiramiento, es muy importante comprender tres conceptos: el uso muscular, la inhibición recíproca y el órgano tendinoso de Golgi. Estos tres conceptos, ¿qué relación tienen con lo que estamos hablando ahora de duración del asana? Comencemos entendiendo que el uso muscular son receptores sensoriales que se encuentran en los músculos, mayormente en los vientres musculares, las partes medias, pero realmente el uso muscular lo podemos encontrar en todo el músculo. ¿Por qué es muy importante tener en cuenta esto? Porque esos receptores detectan los cambios de longitud del músculo y detectan los cambios en la velocidad del cambio de esa longitud. Entonces, esto es muy importante porque cuando se produce esta activación sensorial, se produce un reflejo de estiramiento. Cuando ese receptor es activado, el uso muscular provoca una contracción refleja que lo hace para evitarse daños. ¿Qué quiere decir? Que si yo violentamente me estiro, si no tuviera ningún mecanismo en mi cuerpo, rápidamente iría al desgarro y a las roturas musculares. Pero el uso muscular, a través de esos sensores que tenemos en los vientres musculares, dice: hey, rápidamente o muy largo me están estirando. Y eso hace que yo active esos receptores y haga una contracción del músculo para evitar que se rompa. Entonces, si yo hago un estiramiento partiendo de esta base, de esta premisa, corto y dinámico, el uso muscular desencadena esta reacción de decir: hey, no te estires, cuidado, me están haciendo un esfuerzo violento y sin avisar, yo me resisto. El reflejo del estiramiento se activa mucho. Pero ¿qué pasa cuando el estiramiento es lento, largo y sostenido? Hace que el reflejo de estiramiento le dé tiempo de acomodarse y permita que el músculo, en lugar de solo contraerse, también se relaje. Esto produce un estiramiento mucho más profundo y más efectivo. Entonces, esta sería la primera, a lo mejor, técnica, digámoslo así, de psicología del estiramiento. Una segunda técnica sería la inhibición recíproca. Cuando hablamos de inhibición recíproca, aquí ya no hablamos de un sensor, sino de un mecanismo neuromuscular donde la contracción del músculo que se produce por un lado, por ejemplo, provoca la relajación del músculo opuesto. Nosotros en ese mecanismo neuromuscular estamos diciéndole siempre al cuerpo que hay dos líneas. Como todo siempre tiene las dos caras, hay una parte agonista que viaja en favor del movimiento y hay una parte antagonista que refleja y va en posición contraria al movimiento. Entonces, cuando se produce la contracción de un músculo en el opuesto, es decir, si se produce una contracción por la parte anterior, por la parte posterior se produce una relajación. Eso es lo que sucede con el bíceps. Yo contraigo bíceps, estiro tríceps. En el muslo yo contraigo cuádriceps, estiro isquiotibiales. Entonces ese mecanismo neuromuscular es sumamente importante y se puede educar. Entonces, para favorecer la profundidad del estiramiento, muchas veces podemos de alguna manera jugar con la inhibición recíproca. Si yo quiero estirar un músculo, o vamos a poner un ejemplo mucho más fácil para ti, si yo quiero estirar los grupos de los músculos isquiotibiales, pues yo puedo contraer con mucha fuerza el músculo del cuádriceps. Cuando eso se produce, esa contracción activa
activa hace que de alguna manera se relaje el isquiotibial, ¿vale? Es un mecanismo neuromuscular que tú de alguna manera haces sin permiso, pero que tú conscientemente puedes reforzar, generando todavía más contracción de los músculos a favor y así producir un estiramiento del músculo opuesto, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta que pasa lo mismo. La influencia en la duración del asana implica que cuando nos vamos a estiramientos profundos, si yo activo conscientemente estos músculos opuestos, ayudo a relajar los músculos que queremos estirar. Eso nos deja algo muy importante, y es que aumente el rango del movimiento y que aumente otra cosa importante que lo necesitamos nunca perder de vista, es la comodidad en la postura. Esta parte de psicología del estiramiento viene mucho mejor para aquellas posiciones que se mantienen largos periodos de tiempo. Uno necesita ese periodo para que se pueda surgir el trabajo de la inhibición recíproca. Y lo mismo de alguna manera le va a pasar al órgano tendinoso de Golgi, que si quiere lo podemos llamar juntos OTG para no decir tantas palabras, y que vuelve a ser lo mismo que al comienzo, un receptor sensorial que se localiza en esta ocasión en los tendones, que detectan los cambios de la tensión del músculo. Si esta tensión es demasiado alta, envía señales al músculo para que se relaje y así prevenir lesiones que se produzcan por exceso de tensión. El órgano tendinoso de Golgi, el OTG, nosotros lo podemos estimular conscientemente, podemos trabajar con él, podemos hacer activaciones específicas generándole de alguna manera al músculo que queremos estirar, pedirle una contracción. Fíjate que parece que te estoy hablando de algo opuesto, es decir, si nosotros quisiéramos estirar los isquiotibiales, la parte posterior de los muslos, si nosotros estuviéramos sentados y empujáramos con mucha fuerza los talones contra el suelo, el propio isquiotibial se endurecería, buscaría la contracción. Entonces, cuando yo suelto esa tensión, el propio músculo, esa parte sensorial, le dice al músculo, estírate, ¿no? Entonces, el OTG viene muy bien específicamente para el Yin Yoga, para esas posiciones que mantenemos largos periodos de tiempo, ¿no? Entonces, si te fijas, lo que es la parte de la psicología del estiramiento nos lleva a entender la importancia que tiene la duración del asana. Si yo te hablara de posiciones o de asanas de flexión de tronco, lo ideal es mantener estas posiciones entre 30 y 2 minutos. O incluso si quieres un poquito más, tampoco pasaría nada si estamos dentro de una práctica de yin. ¿Por qué? Porque las posturas de flexión de tronco estiran la columna vertebral, estiran los músculos de la espalda, estiran la parte en cintura, estiran profundamente los isquiotibiales. Entonces, mantener esas posturas permite que se relaje los músculos y alivien en estrés la parte de la cadena posterior. De alguna manera, justo lo opuesto, en vez de la flexión del tronco, serían los trabajos de apertura del pecho, lo que son los puentes, lo que serían pues posiciones como el camello de rodillas. Estas posiciones, si te fijas, a sentido común parece que tanta duración no les viene bien, y te explico por qué. Estas serían recomendables entre 30 segundos y 1 minuto. Al involucrar la expansión del pecho, estiramos muchísimo lo que son los músculos pectorales, los músculos abdominales, toda la parte anterior. Pero por otro lado, generamos mucho estrés y contracción en la espalda. Cuando mantenemos mucho tiempo estas posturas suele suceder incomodidad a nivel de espalda y bastante estrés en la parte de espalda baja. Lo mismo, podríamos hablar de otro grupo, las torsiones de tronco. A mí las torsiones especialmente me parecen valiosísimas, pero hay que tener en cuenta la duración que jugamos en el tiempo. Cuando giramos el tronco, es un grupo especialmente indicado donde parte de lo que sucede en los órganos del aparato digestivo. Entonces, entre 20 y 60 segundos es una duración ideal. ¿Por qué? Porque el tipo de movimiento en torsión en columna, más allá del propio cuerpo vertebral, de girarse sobre sí mismo uno sobre el otro,
y el impacto que eso tiene, masajean los órganos internos. Todo lo que sucede va ahí bajo la tripa. Entonces, sí, genial porque moviliza la columna vertebral y de alguna manera masajean. Pero ¿qué pasa de alguna manera cuando mantenemos mucho tiempo? Y si tenemos procesos como inflamación de órganos internos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el tiempo de duración. Lo mismo, pueden generar una presión innecesaria o incomodidad. Entonces, la única cosa que yo te matizaría en cuanto a la duración o la intensidad es que sea para especialmente las personas que puedan tener hernias o patologías en columna, que sean muy suaves y que no se mantengan mucho tiempo, ¿vale? Porque si no, ahí vamos a tener más perjuicio que beneficio. Por otro lado, un grupo que a mí me gusta también muchísimo son las extensiones laterales, todo lo que tiene que ver como los triángulos, trikonasana, etc. La duración ideal, lo mismo, 30 a 60 segundos. Estiran toda la parte lateral del cuerpo, mejoran la flexibilidad de la columna y realmente si tú quisieras mantenerla un poquito más de tiempo o profundizarla, lo bueno es que no fuerzan la columna. El movimiento en sí mismo no genera sobre la columna una presión extra. Entramos en un grupo, por otro lado, que es especialmente importante, que es el grupo de las invertidas. Y eso me da pie a entender una cosa interesante. Fíjate que en cuanto te nombro invertida, te digo que las posiciones, la duración, pueden llegar tranquilamente hasta los 5 minutos. ¿Qué hay debajo de esto? Hay otro concepto interesante y es que las asanas tienen muchísimo impacto y beneficio, o perjuicio, pero vamos a hablar de beneficio, sobre nosotros a distintas escalas y una de ellas a nivel del sistema nervioso. Por lo general, muchas de las posiciones son más activas que pasivas. Entonces, su implicación a nivel del sistema nervioso es que la parte del sistema autónomo que trabaja lo que es la parte simpática, la parte de activación, se estimula constantemente con los tipos de asanas que hemos nombrado. Pero cuando llegamos a las invertidas tienen una característica muy especial y es que estimulan precisamente o por las presiones que se producen a nivel de cuello o presiones sobre la cabeza cuando estamos en posiciones invertidas como los hombros o la cabeza, se produce una estimulación de un nervio, de una pareja de nervios específicos que son los nervios neumogástricos, más comúnmente llamados los nervios vagos. Este par de nervios estimulan las funciones vitales del cuerpo, tiroides, pulmón, corazón, tracto digestivo, es decir, las principales funciones están reguladas por esta pareja de nervios. Cuando nosotros hacemos posiciones invertidas, esta pareja de nervios toma el protagonismo en nuestro organismo y hacen que la parte simpática, de alguna manera, descanse y esa parte parasimpática se estimule. Entonces, de ahí a que la duración de estas posturas sea mucho mayor. ¿Y qué te parece si hablamos de equilibrio? ¿Qué haríamos cuando estamos con posiciones de equilibrio? Posiciones que aguantamos mucho o poco tiempo. Lo ideal es aprender a gestionar la incomodidad que surge en el equilibrio y lo mismo, la reactividad en nuestro sistema nervioso simpático. Pero buscando una duración idónea entre los 20 y los 60 segundos podría ser una duración que podría estar muy bien. Los equilibrios fortalecen los músculos y sobre todo aquellos que en nuestro cuerpo tienen el protagonismo de ser estabilizadores. Y por otro lado, nos obligan a trabajar la parte de la concentración. Entonces, la importancia de entender la duración es vital en este caso. Luego hay un grupo que yo querría llamar solo las posiciones sobre los brazos. Es decir, nosotros a veces cargamos plancha, cuervo, handstand, posiciones hay un montón de ellas. Imagínate, te ves con una posición de esta aguantando 2 o 3 minutos. A mí me resulta complejo valorarlo de esa manera, ¿no? Yo 20 a 45 segundos es lo que te podría decir que sería lo recomendado y sobre todo porque este tipo de posiciones requieren fuerza y muchas veces equilibrio es importante. Se pueden de alguna manera incluir muchos más grupos, pero yo simplemente te querría hacer una última apreciación en posturas que entrañan sostenimiento, sostenerlas en contra de la gravedad. ¿Por qué? Porque es bastante complejo que en la duración de estas posiciones
sea mucha, aunque no sea un grupo en concreto, la tipología de aquellas que van en de sostener, esas también te diría eso, 20 a 45 segundos máximo, no me iría mucho más allá. Vista esta tipología, me gustaría hacerte un matiz en lo que podrían ser los objetivos del asana, pero en relación a su duración. Entonces, aquí te distinguiría, para tener claros los objetivos que cumplen las asanas, posturas que entrañan o comprometen la fuerza, otras que tienen que ver más con la flexibilidad y otras que tienen más con este último concepto que te hablé ahora, que era el de estabilidad. Entonces, cuando hablamos de fuerza, una posición de fuerza de 20 segundos a máximo 1 minuto. Mantén una posición de fuerza el suficiente tiempo como para activar y fortalecer músculo, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe llegar a la fatiga, porque de alguna manera cuando entramos en fatiga se compromete la técnica y aumenta muchísimo el riesgo de lesiones. Hay que tener muy en cuenta eso cuando hablamos de posiciones de fuerza. Por otro lado, si hablamos de posiciones de flexibilidad, el objetivo que buscamos con la flexibilidad es generar debajo de la flexibilidad lo que es la amplitud del movimiento. Lo idóneo, un par de 30 segundos a 2 minutos se pueden mantener. Y cuando hablamos de posiciones de resistencia, ¿cuál es el objetivo que queremos con estas posiciones? De alguna manera, mejoras de capacidades cardiovasculares y que el músculo sea capaz de sostener más tiempo para cualquier otra actividad más allá del asana. ¿Qué quiere decir eso? Que en las posiciones de resistencia la duración también sube un poco, hasta los 3 minutos o un poquito más incluso en prácticas avanzadas. El músculo, el aprendizaje del músculo en sostener las posiciones ese largo periodo de tiempo genera una tensión extra. Entonces hay que tener en cuenta en cómo nos gestionamos y manejamos esto, ¿vale? Y ahora entraría en una parte que a mí me parece vital. Aparentemente, claro, la duración va a comprometer muchísimo. Cuando hablamos de asana, el asana lleva implícito un concepto que es la lesión. Tú imagínate, cuando nosotros hacemos una repetición mecánica de un movimiento, igual que el cajón, cuando veíamos en IKEA ese ejemplo de que una máquina está abriendo y cerrando un cajón, abriendo y cerrando un cajón y va contando el número de veces, claro, mecánicamente hay un desgaste. Entonces, ¿qué puede hacer que esa mecanicidad, ese desgaste, no suceda tan rápido o podamos prevenirlo? Eso es lo que nos hace entrar en el universo de las lesiones. Antes de una lesión, normalmente, nosotros tenemos un concepto que casi todas las personas que practicamos asana hemos tenido o siempre tenemos, que es el concepto de las agujetas. Ay, Manu, tengo agujetas, jolín, llevo practicando ya tantos años y sigo con agujetas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta qué son las agujetas para entender qué podemos hacer con ellas. Las agujetas realmente es el concepto de dolor muscular de aparición tardía. Esta es una traducción literal de lo que es, de cómo se conocen en inglés, ¿vale? Entonces, es algo muy común que suceda en las agujetas después de realizar una actividad física y normalmente cuando es nueva para nosotros o es intensa. Sobre todo porque ya sabemos que por psicología del estiramiento se producen determinadas acciones por el uso muscular, por el órgano tendinoso de Golgi, por la inhibición recíproca, por roturas de fibra y por un montón de cosas más. Entonces, claro, según la duración del asana, vamos a ir encontrándonos otro tipo de agujetas diferentes. Entonces, de alguna manera, hay que tener en cuenta que en la agujeta se suelen producir por micro desgarros musculares. Claro, cuando nosotros hacemos un trabajo mecánico, muchas veces rompemos pequeñas fibras musculares que luego se reparan. Esas pequeñas fibras no comprometen ningún problema, es parte de que se deterioren, se vuelvan a activar y demás, pero no tienen normalmente ningún problema. Se reparan. Luego hay que tener en cuenta que las agujetas también suceden porque activamos músculos diferentes o activamos músculos trabajándolos de diferentes formas. Entonces, eso nos lleva también a entender que las agujetas aparecen por eso. El ácido láctico, aunque no sea realmente
la razón para que aparezcan las agujetas, pero la acumulación del ácido láctico repercute en nuestro rendimiento y en cómo se adapta nuestro cuerpo al movimiento, ¿no? Luego, el estrés muscular. Hay que pensar que hay personas que tienen más estrés muscular y otras personas tienen menos estrés muscular. Es algo que también se entrena, ¿no? Por repetición, conocimiento, capacidad propioceptiva, etcétera, etcétera. Entonces, otro de los factores importantes que hay que tener en cuenta, la contracción excéntrica. Es decir, cuando yo de alguna manera doblo el brazo, esto sería una contracción concéntrica, pero de alguna manera cuando yo doblando el brazo le genero una resistencia para no doblarlo, eso es una contracción excéntrica. Esto de alguna manera también hace que generen muchas más agujetas. Entonces, bien, las agujetas es una realidad que nos aparecen, pero hay que tener en cuenta cómo prevenirlas y cómo manejar las agujetas. Y ahí hay que tener en cuenta varios conceptos que a mí me parecen súper interesantes. Y uno es, uno no se mete a hacer yoga y dice, ya de golpe voy a hacer todas esas asanas que veo hacer al profesor o en un vídeo. Uno tiene que ser consciente de que ese trabajo requiere una progresión gradual. No se puede hacer sin conocimiento de lo que estamos haciendo, del ejercicio, o si no hemos practicado nunca. Luego, por otro lado, llegar a movimientos complejos requiere un calentamiento adecuado. Y aunque no lo creas, en el asana también hay que hacer un post ejercicio, hay que saber entrar en el asana y hay que saber salir del asana, en el propio asana y en la propia dinámica de práctica. La práctica tiene que ser, yo me gusta concebirla siempre como un volcán. Uno tiene que subir, llegar al punto del clímax y luego ir a hacer una recuperación y un cierre. Normalmente pues buscar una práctica estándar con posiciones invertidas que nos lleven a un nivel de estabilidad final. Y por otro lado, aunque no es propio del asana, pero sí hay que tenerlo en cuenta para manejarnos, es que la hidratación y la nutrición son básicas. El tipo de comida que echamos al organismo va a repercutir mucho en el asana y en cómo debemos de valorar también la duración del mismo. Y luego otro concepto muy paralelo también, al que no quiero entrar mucho hoy, es el descanso y la recuperación. Te insisto simplemente en un concepto. Hay que descansar. Uno no puede hacer asana fuerte, asana fuerte, asana fuerte, asana fuerte, asana fuerte. El cuerpo necesita periodo de recuperación. Entonces hay que saber combinar bien las asanas, por un lado. Y por otro lado, la recuperación post-práctica. Esas personas que a veces dicen, hice una práctica por la mañana, voy a hacer otra práctica por la tarde. Con una práctica al día es más que suficiente si está bien equilibrada. Entonces, piensa que tan malo es por defecto cuando nuestro cuerpo cada vez que practicamos reacciona mucho porque no estamos adaptados, o por exceso. Entonces hay que buscarle el equilibrio y con una práctica al día es más que suficiente. Y lo mismo, esa práctica debe ser una práctica rica y variada, no ser siempre la misma práctica. Luego te añadiría además unos factores de riesgo que nos pueden llevar a la asana, nos puede llevar a la lesión. Es decir, ¿qué te quiero contar con esto? Estos factores de riesgo asociados a la duración del asana. Que si yo trabajo mucho una práctica y acabo con mucha fatiga muscular, en vez de recargado, sino fatigado, me estoy equivocando en cómo estoy entendiendo la práctica. Por otro lado, si insisto mucho sobre un grupo, vamos a poner por ejemplo las flexiones de tronco. Si insisto mucho en muchas asanas sobre flexión de tronco, ¿qué voy a hacerle a los tejidos? Me los voy a sobrecargar. Entonces eso también me determina que el riesgo suba y que la lesión pueda aparecer. Otra cosa importante, hay que saber escuchar algo que yo algunas veces ya he dicho en otros podcasts y en otras ocasiones, que es el tema de la compresión articular. Las articulaciones a veces las comprimimos o le generamos también mucha tensión excesiva. Entonces, la tensión excesiva de la articulación nos compromete. Hay que tener en cuenta también que las articulaciones hablan, ¿vale? Por otro lado, problemas circulatorios. Algunas asanas por presión o compresión nos pueden generar problemas circulatorios. Y luego el último de estos factores es el estiramiento excesivo. A veces vamos
a cuchillo, con mucha más fuerza. Y el estiramiento tiene que ser algo gradual, como te decíamos. Si vamos a un estiramiento excesivo, te puedo asegurar que la agujeta aparece, el riesgo de lesión sube, será muchísimo más fácil entrar ahí en esa parte. Entonces, con respecto a eso, te hago unas pequeñas recomendaciones y así ya vamos acabando. Por un lado, escucha tu cuerpo. Estamos hablando de asana, por tanto, aunque el asana puede llevar en sí mismo profundamente por comprensión el desarrollo de un estado meditativo, quedémonos en la parte de cuerpo. Hay que escucharlo, hay que saber escucharlo. Luego, por otro lado, te lo dije antes también, la progresión tiene que ser gradual. Y usa soporte si tu cuerpo te está manifestando limitaciones. No tienes por qué usarlo si no tienes limitaciones o si aún no conoces o has explorado tu cuerpo. Varía en tu práctica. La riqueza de comprensión de la asana, las posibilidades que tiene el cuerpo son infinitas. Entonces la variedad en la práctica te puede dar muchísimas posibilidades y con ella podrás valorar muchísimo la distinta duración que pueden tener las asanas que estás haciendo. Una cosa importante es la técnica correcta. Si tú te fijas, igual que este podcast para ti es no solo entretenimiento, sino realmente aportarte conocimiento, la técnica es algo que también es fundamental. Uno tiene que aprender la técnica correcta. Entonces, la técnica correcta muchas veces no nos la va a enseñar Internet. Internet nos puede dar pinceladas, tips, pero mi recomendación, si tienes la oportunidad, es que consultes siempre con, vamos a decirlo de esta manera, aunque no me gusta llamarlo así, con un profesional en el mundo del yoga, ¿vale? A alguien que se haya formado específicamente, que tenga muchos años de práctica y que con su ejemplo sea capaz de acompañarte en las asanas que tú estás desarrollando, ¿vale? Siempre para mí es muy importante que las asanas que te enseñen, que las asanas que te compartan, no sean teorizadas desde un manual, sino sean integradas por el profesor o la persona que te acompaña y cuando tú puedas ver en él, encontrar luego el eco cuando te transmiten a ti de acuerdo a tus posibilidades, limitaciones, conocimientos, momentos de tu práctica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, pues si te fijas hemos visto un montón de cosas un montón de cosas importantes. Entonces me encantaría hacerte un pequeñito resumen sobre reflexiones sobre, por ejemplo, cositas que hemos visto hoy, sobre la duración del asana. Por tanto, como una de las conclusiones te diría que no hay una respuesta correcta a cuánto tiempo se deben mantener las asanas. Van a depender del enfoque, van a depender del estilo, de los objetivos de la práctica y de las necesidades individuales de cada estudiante, las tuyas. ¿Vale? Es muy importante que escuches el cuerpo y que adaptes tu práctica para encontrar el equilibrio entre esas dos fuerzas que antes comentamos. Stira Sutka, entre el esfuerzo y el saber soltar. Por otro lado, también te haría un repaso de las conclusiones según la psicología del estiramiento. Si estás al inicio de la práctica, si estás en la parte principal o si estás ya en la fase de enfriamiento, ¿vale? Eso tenía de alguna manera un impacto interesante. Empieza siempre con estiramientos suaves, con movimientos dinámicos pero tranquilos, calienta los músculos, activa a través del uso muscular sin desencadenar el reflejo de estiramiento excesivo, ¿no? Ese susto que le damos al cuerpo que reacciona después con las agujetas y demás. En la parte principal de la práctica ya te puedes permitir periodos un poquito más largos, permitir que surja la inhibición recíproca como psicología, eso de generar las oposiciones y entenderlas, el OTG, el órgano tendinoso de Golgi, lo que nos lleva a estiramientos más profundos. Y en la parte final de la práctica, que no es que sea una fase de enfriamiento, pero sí de alguna manera donde ya vamos volviendo a la homeostasis, al equilibrio inicial. Aquí los estiramientos más prolongados, más sostenidos, aprovecha este conocimiento del OTG, del órgano tendinoso, para generar luego una profunda relajación y de alguna manera una liberación de tensiones acumuladas, que es muy importante también, ¿vale? Otro tipo de cierre, todas las conclusiones en cuanto al tipo de asana. Acuérdate que la duración del asana, según el tipo de asana, te va a cambiar un montón. Las distintas demandas físicas que tiene, tanto una flexión como de tronco, como un estiramiento hacia atrás, como unas laterales, todo eso cambia. Entonces las demandas físicas cambian y sus efectos fisiológicos también cambian.
Entonces, si escuchamos bien al cuerpo y ajustamos la duración en función de lo que antes hablábamos, de la comodidad y el equilibrio y la estabilidad, esto nos puede dar una práctica mucho más segura y mucho más efectiva. Lo mismo, ten en cuenta siempre que la duración de las asanas está muy relacionada con el objetivo de la postura, sea fuerza, sea flexibilidad o sea resistencia. Las posturas de fuerza se mantienen por periodos más cortos. Recuerda nunca llegar a la fatiga, mientras que las posturas de flexibilidad se mantienen mucho más tiempo y permiten profundizar en el estiramiento. Por tanto, nos quedan medio las posturas de resistencia, que aunque llevan espacios prolongados, hay que buscar el equilibrio de la capacidad que el músculo tolera. Entonces, adecúa bien la duración de acuerdo al propósito de la práctica y el propósito del asana en sí, ¿vale? Intenta evitar lesiones, que es también fundamental. ¿Qué más te diría? Déjame ver si me queda alguna cosita más por aquí. Bueno, así formalmente no me queda a lo mejor nada más que hacer contigo la reflexión final con lo que hemos hablado hoy. Mira para tu práctica si eres una persona regular en ella, o mira para ella también si eres una persona o anárquica o esporádica. Con el conocimiento que ahora tienes, según el enfoque que haces y con toda la riqueza que nos ha ido dando lo largo de los siglos y los años, el asana sigue siendo algo que está vivo. Aunque tenemos las asanas tradicionales que vienen desde más atrás, las asanas es algo vivo. Hoy en día la riqueza, la cantidad de asanas, la cantidad de beneficios que hay ha cambiado un montón el panorama. Entonces, de ahí a que se estructuren muchísimas tipologías de yoga como antes hablábamos. No te quedes en la idea de que hay una que es buena, una que es mala. Hay que saber encontrar la variedad en la práctica y la riqueza de la misma y del asana. Y que según el momento vital que tú tienes, muchas veces la duración y el tipo de práctica deben de cambiar, deben de ajustarse. Y eso te lo da de alguna manera el conocimiento por un lado, la habilidad de haber practicado mucho y la capacidad de escucharte cuando estás practicando. Es algo que yo te insisto un montón. Si tú te fijas, este episodio de hoy empezaba con una pregunta fundamental. ¿Cuál es la duración correcta del asana? Ahora te invito a ti, si te apetece compartir y que comentemos un poquito qué te parece, cómo lo vives, para ti cuál es la duración correcta, si es que hay una, qué tipo de práctica haces, de alguna manera todo lo que puedas aportar para enriquecer un poquito pues este diálogo. Pues nada, compi, un placer para mí de alguna manera sistematizar un montón de información y que te dé una pincelada de cuál podría ser la duración del asana y que de alguna manera ya sepas que la respuesta comienza siempre con un depende. Pues nada, un abrazo, Element, nos vemos pronto.